Los últimos tiempos, por el padre Benjamín Martín Sánchez. ¿Qué entendemos por los últimos tiempos? De estos tiempos nos habla muchas veces la Sagrada Escritura. Estos tiempos, que empezaron con la primera venida de Jesucristo, llegarán un día a su plenitud. Están caracterizados por la falta de fe, y bien pudiéramos llamar tiempos de incredulidad. Al final de los mismos tendrá lugar el juicio de naciones, o sea, un gran castigo sobre el mundo, el cual anuncian con frecuencia los profetas por vivir los hombres alejados de Dios y a espaldas del Evangelio. Los últimos tiempos no hay que confundirlos con el fin del mundo, pues durante ellos tendrá lugar la apostasía o pérdida de la fe, y vendrá el castigo sobre las naciones y quedarán supervivientes. Se convertirá el pueblo judío, y de los supervivientes de judíos y gentiles se formará un pueblo santo sobre la tierra, y se cumplirá la profecía de un solo rebaño bajo un solo pastor, apareciendo la Iglesia de Cristo en todo su esplendor y triunfo. Algunos textos bíblicos sobre los últimos tiempos. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. El Espíritu claramente dice que en los últimos tiempos apostatarán algunos de la fe, dando oídos al espíritu del error y a las enseñanzas de los demonios, embaucadores, hipócritas, de cauterizada conciencia. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5, y capítulo 4, versículos 1 al 5. Has de saber que en los últimos días sobrevendrán tiempos difíciles, porque habrá hombres egoístas, ávaros, altivos, orgullosos, maldicientes, rebeldes a los padres, ingratos, desnaturalizados, desleales, calumniadores, disolutos, inhumanos, enemigos de todo lo bueno, traidores, protervos, hinchados, amadores de los placeres más que de Dios, que con una apariencia de piedad están en realidad lejos de ella. Pues vendrá un tiempo en que no sufrirán la sana doctrina. Antes, deseosos de novedades, se amontonarán maestros conforme a las pasiones, y apartarán los oídos de la verdad para volverlos a las fábulas. Segunda de San Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2, y capítulo 3, versículos 3, 4 y 7. Habrá falsos doctores que introducirán sectas perniciosas, llegando hasta negar al Señor que los rescató, y atraerán así una pronta perdición. Muchos los seguirán en sus liviandades, y por causa de ellos será blasfemado el camino de la verdad. Los cielos y la tierra actuales están reservados por la palabra de Dios para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los impíos. Primera de San Juan, capítulo 4, versículo 3. Todo espíritu que no confiesa a Jesús, ese no es de Dios, es del anticristo, de quien habéis oído y que al presente está ya en el mundo. Muchos se han hecho anticristos, por lo cual conocemos que esta es la última hora. Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 18. Los anticristos de que habla San Juan empezaron ya en su tiempo, a ser el espíritu del anticristo, que luego actuará plenamente en este y que ahora está en algunos precursores. Muchos están cayendo en la actualidad en el error, pero son los que antes no se han adherido sinceramente a la verdad de la fe. Los anticristos que se levantan contra todo lo que se llama Dios ya han existido y existen en la actualidad en el mundo. De hecho, vemos que han caído ya muchas naciones bajo la dictadura marxista comunista, y pues sus dirigentes se proclamaban enemigas abiertas de Dios
y persiguen a la Iglesia de Cristo. Cuando se habla del anticristo, algunos disputan si ha de entenderse del anticristo individual o colectivamente. A esto diremos que no es improbable la opinión de que todas las razas del mal se encarnen, como ya dijeron en los primeros siglos algunos santos padres, en el anticristo persona, en los últimos tiempos, y por lo tanto que éste sea un individuo. Si bien el anticristo idea va tomando cuerpo en nuestros días. San Judas, capítulo 1, versículos 17 al 21. Pero vosotros, carísimos, acordaos de lo predicho por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos os decían que a lo último del tiempo habría mofadores que se irían tras sus impíos deseos. Estos son los que fomentan las discordias, hombres animales, sin espíritu. Pero vosotros, carísimos, edificándoos por vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, para la vida eterna. La apostasía, San Pablo dice que es antes del día del Señor. Vendrá la apostasía o gran defección religiosa, y se manifestará el hombre de iniquidad, el hijo de la perdición, que se opone y se alza contra todo lo que se dice Dios, o es adorado hasta sentarse en el templo de Dios y proclamarse Dios a sí mismo. El hombre de iniquidad es el anticristo, o cuyo triunfo conducirá la apostasía, misterio de iniquidad, que ya está obrando en el mundo en forma oculta de cizaña. Actualmente se nota la infiltración de la apostasía por todas partes, y a ello contribuye la actitud de muchos cristianos que van cediendo terreno en defensa de las verdades dogmáticas y se van acomodando a la manera de pensar del mundo racionalista, siguiendo teorías que matan la fe. Si la apostasía va en aumento, es evidente que se debe a la crisis o cambio de mentalidad cristiana del hombre y de la sociedad actual, por vivir de espaldas al Evangelio. Y lo peor de todo es que los apóstatas en gran parte quedan dentro de la Iglesia y a modo de fermento infectan a otros. Gálatas capítulo 5, versículo 9. Es impresionante este anuncio de Cristo sobre la defección de la fe. No obstante, haber prometido su asistencia a la Iglesia hasta la consumación de los siglos. Mas cuando Él venga, encontrará fe en la tierra. San Lucas capítulo 18, versículo 8. Por el exceso de la maldad se enfriará la caridad de la gran mayoría. San Mateo capítulo 24, versículo 10. Otros testimonios sobre los últimos tiempos. Estos testimonios no son bíblicos, pero son de los primeros siglos de la Iglesia y fueron anuncios escatológicos semejantes a los de los escritos apostólicos. La Didache, Doctrina de los Apóstoles, documento del siglo I, dice: en los últimos días se multiplicarán los falsos profetas y corruptores y se convertirán en lobos de sus rebaños, y la caridad se convertirá en odio, tomando pues incremento la iniquidad. Los hombres se tendrán odio mutuamente y se perseguirán y traicionarán. Y entonces aparecerá el engañador del orbe, diciéndose hijo de Dios, y hará señales y prodigios. La tierra será entregada en sus manos, y hará iniquidades tales como nunca se hicieron en los siglos. Entonces, lo que los hombres crearon será probado por el fuego, y muchos se escandalizarán y perecerán, mas los que perseveraren en su fe se salvarán de aquel maldito, y entonces aparecerán las señales de la verdad. San Agustín, en su comentario al Salmo 7 sobre los últimos tiempos, dice que habrá pocos con fe pura y sincera entre los cristianos, añadiendo que el anticristo se sentará en el templo, esto es en la Iglesia, como si el pueblo de Dios estuviese formado de una multitud de impíos. San Hipólito, mártir del siglo III, de la consumación del mundo, reconoce que la seducción llenará el mundo entero, que la ciudad desierta de Isaías capítulo 1 es la Iglesia,
Los pastores entonces se convertirán en lobos, hasta que al fin todos crean en el anticristo. Y añade, los hombres entonces lucharán unos contra otros. Los prelados serán negligentes para con las ovejas. El pueblo se levantará contra los sacerdotes. Los señores contra los siervos, estos inobedientes. Burlada la ancianidad, despreciadas las escrituras. Abundará el estupro, el adulterio. Surgirán falsos doctores, de perniciosas costumbres. Los pastores se tornarán en lobos, los poderosos despreciarán a los pobres. Los textos citados de santos padres y otros muchos que omitimos convienen en decir que se generalizará la apostasía. Y esta será más bien de costumbres que doctrinal, ya que los apóstoles nos hablan de la abundancia de las concupiscencias del corazón y será producida por un naturalismo corrupto, que será la causa de que la fe se entibie y no haya vida de piedad, sino hombres con exterioridades o apariencia de virtud y de hecho alejados de Dios. El día de Yahvé o juicio de las naciones. El día de Yahvé o día del Señor, del cual habla con frecuencia la Escritura, es el día del gran castigo de Dios. Día de ira es aquel, día de angustia, de devastación y tinieblas. Sofonías, capítulo 1, versículo 14. La manifestación de la ira de Dios es una expresión equivalente a sus castigos divinos. Él no obra como los hombres porque tiene dominio de pasión, y si de hecho castiga es porque el individuo o la sociedad son culpables. El pecado nos separa de Dios, es incompatible con su santidad. Hebreos capítulo 10, versículos 29-30. De aquí que ira de Dios y su venganza, o sea, sus castigos, son efectos del pecado. En el transcurso de los siglos ha habido grandes castigos, y vemos que Dios los ha descargado sobre Sodoma, Babilonia, Nínive, Cafarnaún, Jerusalén, etc., por la incredulidad de sus habitantes. Y no son también grandes castigos las muchas catástrofes, las guerras europeas sufridas y las actuales y cuantas se han sucedido en la historia. Mas al fin de los tiempos, cuando apenas haya fe en el mundo, se repetirán estos castigos, pero habrá uno con carácter social y universal, y este será el juicio de las naciones. Como notaremos en los textos siguientes, se nos habla de grandes castigos de gentes innumerables que perecerán, pero después quedarán aún supervivientes. Y por lo tanto no es el fin del mundo. Y a raíz de este castigo tendrá lugar la conversión del pueblo judío. Cesarán las guerras y vendrá una época de gran paz. Veamos algunos textos que lo comprueban. Miqueas, capítulo 4, versículos 1 y 3. Al fin de los tiempos, Yahvé juzgará a muchos pueblos y ejercerá la justicia sobre las naciones poderosas y hasta las más lejanas, que de sus espadas harán azadas y de sus lanzas hoces. No alzará la espada gente contra gente, ni se ejercitarán ya para la guerra. Igualmente Isaías, capítulo 2, versículos 2-4. Sofonías, capítulo 1, versículos 14, 17 y capítulo 3, versículo 9. Cerca está el día grande del Señor, próximo está y llega con suma velocidad. Día de ira es aquel, día de angustias y aflicción, día de devastación y tinieblas. Yo angustiaré a los hombres de modo que andarán como ciegos, porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como estiércol, pues he decretado congregar a los pueblos y juntar a los reinos para derramar sobre ellos mi indignación. Yo daré entonces a los pueblos, a los supervivientes, labios puros para que invoquen el nombre del Señor y le sirvan. El resto de Yahvé no cometerá iniquidad. El día del Señor que el profeta anuncia será un juicio sobre todas las naciones, que recibirán su castigo. Cita Nácar Colunga. Y nótese que después de esto, de este juicio, quedarán supervivientes, que invocarán el nombre del Señor. Zacarías capítulo 13, versículos 8 y 9.
Y sucederá en toda la tierra, dice el Señor, que 2 partes de ella serán dispersadas y perecerán, y la tercera parte quedará en ella. Esta tercera parte la haré pasar por el fuego, y la purificaré como se purifica la plata, y la acrisolaré como es acrisolado el oro. Ellos invocarán mi nombre, y yo les seré propicio. Yo diré, pueblo mío eres tú, y él dirá, tú eres nuestro Dios y Señor. Isaías capítulo 24, versículos 1 al 6, y capítulo 16, versículos 19 y 23. He aquí que el Señor devastará la tierra y la dejará asolada. Transformará la superficie de ella y dispersará a sus habitantes. La tierra está profanada por sus habitantes, pues han traspasado las leyes y violado sus mandamientos. Por eso la maldición devora la tierra, y quedará solamente un corto número. He aquí que Yahvé viene en medio del fuego, para derramar su ira con furor y sus amenazas mediante llamas de fuego. Porque va Yahvé a ejercer el juicio con fuego y con la espada a toda carne. Y serán muchos los que perecerán por la mano de Yahvé. Y mandará a los sobrevivientes a las naciones y a las islas lejanas que no han oído nunca hablar de mí. Y vendrán todos a prostrarse delante de mí, dice el Señor. Isaías capítulo 13, versículo 9. Ve que se acerca el día de Yahvé, y cruel con cólera y furor ardiente, para hacer de la tierra un desierto y exterminar a los pecadores. El juicio de las naciones llegará porque así está decretado. San Pedro nos dice que, así como un día desapareció el mundo destruido por las aguas del diluvio, así otro día los cielos y la tierra serán purificados con el fuego, y en ese día perecerán los impíos. Segunda de San Pedro capítulo 3, versículos 5 a 7. Tomado del libro Los últimos tiempos, del doctor Benjamín Martín Sánchez, profesor de Sagrada Escritura.